hable de bueno, pues retos, terapias en patología de rodilla. Esos retos los tenemos en dos niveles, los tratamientos conservadores y los tratamientos quirúrgicos. Jorge ya ha hablado algo de los tratamientos quirúrgicos sustitutivos de metal, por así decirlo. Esa es una vía. Hay otra vía que es intentar la sustitución por tejido. Se han intentado muchas cosas. Se ha intentado una súper ingeniosa que era hacer prótesis con una malla de titanio en la que se implantaran condrocitos para que luego pudieran actuar como una superficie articular. No ha funcionado. Pero bueno, el objetivo en realidad sería esto. Esto no es un muñeco de Disney. Esto es un animalito precioso, el ajolote, que puede ser nuestro futuro. Este es un bichito, un tipo de salamandra mexicano en peligro de extinción, lógicamente, porque así somos los humanos, que es capaz de regenerar sus miembros. No es como la lagartija, sus miembros, parte de su corazón, incluso parte de su cerebro, completamente. Y bueno, pues esta es una de las vías en las que lógicamente basa todo, pero como los humanos creíamos que éramos el tope de la cadena, alguien ha contado y resulta que este bichito tiene 10 veces más pares de bases en su genoma que los humanos. Así que a lo mejor nos queda camino por andar todavía para llegar a este punto, pero por ahí andan las cosas. Dentro de lo que hacemos o lo que se puede hacer, lo más popular son las terapias derivadas de la sangre. Eso se refiere a bueno, pues procesar sangre periférica y tener algunas fracciones diferentes que van a estar enriquecidas y que van a tener una concentración superior a la de la sangre circulante en moléculas terapéuticas, que tenemos todos. Pero nuestra sangre hace muchas cosas, no es solo el líquido que lleva el oxígeno a los tejidos. Cuando tenemos una herida, cuando rompemos algo, se pone en marcha una cascada absolutamente fantástica, mágica casi, en la que una serie de células que en ocasiones no se consideran porque no tienen número, que son las plaquetas, van a hacer primero que se ponga en marcha la cascada de la coagulación y que no palmemos, que no nos muramos por desangrados, esto tiene su importancia, pero además ponen en marcha el proceso que controla la inflamación y activa la acción de las células mesenquimales, las células madre, que van a reparar esos tejidos. Y por si eso fuera poco, además, eso tiene una acción antiséptica o antibiótica para controlar la inflamación, la infección que se pudiera producir, porque de nuevo la naturaleza en origen no contaba con médicos ni con antibióticos para resolver estos problemas. El más conocido de ellos es lo que se llama plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento, y el otro que se utiliza es lo que se llama suero acondicionado autólogo, toquine es su nombre comercial, o también se llama hoy en día secretoma del coágulo sanguíneo. Bueno, chamin de X. La cuestión es que vamos a ver un poquito de qué va esto. Todas estas terapias están o deberían estar reguladas por la Agencia Española del Medicamento y los productos sanitarios. ¿Están o deberían estar? A cualquiera que utilice DRPs hoy en día le ofrecen muchas cosas comerciales. Nosotros el año pasado hicimos, para seleccionar con qué íbamos a trabajar durante el año, 56 nos llegaron. De las 56 hay, creo, en aquel momento creo recordar que eran 9 que estaban aceptadas por la agencia. Es igual, te las venden lo mismo y la gente las usa exactamente igual. Bueno, tiene sus problemas. Y la agencia no entra, además. La agencia no actúa de oficio, necesita una denuncia para poder actuar. Esa es otra guerra. Bueno, ¿qué es el PRP? El PRP, que es un plasma que se obtiene por centrifugación de sangre y que lleva a concentración de plaquetas,
superior, en principio entre 2,5 veces y 4, la de la sangre circulante. Puede o no estar activado, y activarse se puede activar con trombina o cloruro cálcico, pues más o menos por lo que ocurre cuando sale de los vasos sanguíneos. Y parece que eso mejora mucho su actividad. Es un método muy simple, y es mínimamente invasivo, y con ello conseguimos esos factores de crecimiento. Esos factores son sustancias que promueven la reparación de los tejidos, son el starter de ese proceso. Actúan a muchos niveles celulares, y cómo se obtiene o cómo se logra es a través de la degranulación, de la rotura de los gránulos que contienen en su interior las plaquetas. Las plaquetas son plaquetas suicidas, y cuando se produce la lesión o un problema, allá van y estallan y ponen en marcha todo este proceso. Hay muchísimos. No voy a entrar en ellos, porque además tienen todos nombres curiosos y todos acaban en GF. Bueno, basta saber eso. Cuando se habla de GF son growth factors o factores de crecimiento. Tengo la suerte de que desde aquella foto de la izquierda en la que éramos casi en otra vida, muy jovencitos, llevo trabajando con PRPs o con factores de crecimiento. Aquella foto es la foto que llamamos la de los del plasma. Estábamos pues Eduardo Anito, Miquel Sánchez, bueno, pues la gente que empezó con esto en España, en el congreso, un congreso de recuerdo especialmente agradable, porque fue el que organizaron los servicios médicos de Real Madrid el año del centenariazo, para celebrar su centenario. Imagínate. Claro. Yo iba allí pues henchido de orgullo, evidentemente. Pero además de eso, en el año 2002 empecé a trabajar con PRPs. O sea que en este momento llevo bastantes años de experiencia aprendiendo, porque seguimos aprendiendo mucho, modulando. En realidad los usamos muy poco para lo que se estima, no vale para muchas de las cosas que se ven por ahí. Y seguimos avanzando, y 20 o 20 años después, pues mucha gente de ese mismo grupo, el organito de Miquel Sánchez, seguimos estando por ahí, y he tenido la suerte de ser uno de los revisores del consenso europeo sobre las terapias biológicas, incluyendo los factores de crecimiento. Dentro de ese consenso había multitud de preguntas, varias se referían a cuál es la eficacia del PRP en pacientes con artrosis de niveles medio, de nivel moderado, y el consenso es de grado A, es decir, sí es eficaz. La terapia con PRPs es eficaz, por lo menos para controlar. Y en la pregunta sobre si hay ventaja entre el uso de de PRP frente a los corticoides, la respuesta también es: hay ventaja sobre el PRP respecto a los corticoides. Es decir, que vamos utilizándolo, bueno, pues afortunadamente llevamos años, insisto, y seguimos utilizándolo pues cada vez con más respaldo científico. Cada vez hay más publicaciones, nos encontramos publicaciones sobre la ventaja de uso del PRP frente a los corticoides, frente al hialurónico, en randomizados a doble ciego, etc. Pero hay una serie de cosas que sí son importantes. Una de ellas es, en ese último artículo, no todos los PRP son iguales. Para nada. De hecho, nosotros desde hace años utilizamos un contador celular en los pacientes en los que aplicamos PRPs para saber qué les estamos poniendo. El PRP es un medicamento personalizado y queremos saber la dosis que les estamos poniendo y a partir de ahí intentar averiguar cómo funcionan, por qué en unos pacientes funcionan y en otros no. Parece que la eficacia del tratamiento tiene que ver con la concentración plaquetal hasta un punto. Por encima de ese punto, y como dice el refrán, y les gusta mucho decirle a los futbolistas o a los entrenadores, demasiada agua mata a la planta, mister. Pues esto es lo mismo. Si nos pasamos de un nivel, probablemente no conseguimos un resultado correcto, sino que conseguimos un resultado incluso deletérea.
Bueno, y lo último que estamos haciendo no es ya inyectar el plasma en la articulación, en la vejiga mediana, sino inyectarlo de manera intraósea. En las zonas de edema óseo, en esas zonas de inflamación, de sufrimiento, en la región subcondral, que son las que generan la mayor parte del dolor de los pacientes. El resultado realmente es muy bueno, es un poco más complejo que hacer una inyección simplemente en la consulta o en una sala de curas, porque duele. El momento del aumento de presión y el momento de la perforación del hueso puede doler y no se pueden mezclar con anestésicos locales, porque la acción de los anestésicos locales son citotóxicos y disminuyen la eficacia de las plaquetas. Entonces, podemos utilizar anestésico local hasta el punto de inyección, pero luego tenemos que atravesar sin él, y el momento de la inyección, cuando aumenta la presión, necesitamos una sedación que sea superficial y de muy breve tiempo del paciente. Pero es muy eficaz. Además, en el nivel siguiente, lo estamos usando en roturas degenerativas meniscales. O sea, hay un consenso que dice que esas roturas meniscales degenerativas en muchas ocasiones no se benefician de un tratamiento quirúrgico frente a un tratamiento conservador. No es así para todas, pero los algoritmos tienen sus cositas. Hoy que he hablado de este algoritmo, tiene cositas. Pero sí que es verdad que ese tipo de menicovalías degenerativas en las que hay una extrusión meniscal y el propio menisco provoca una tensión en las estructuras periarticulares que generan dolor, en la terapia intrameniscal y cobiada con el PRP mejora los síntomas de los pacientes mucho más rápido. No solo eso, sino que sorprendentemente, al cabo de un año, las resonancias de control en un porcentaje de esos pacientes nos dicen que esa rotura meniscal ha mejorado o en algunos casos hay tipos de rotura que pueden llegar a cicatrizar. Bueno, vamos aprendiendo cada día, os decía. La otra terapia que más se utiliza es el suero autólogo condicionado, que es una variante. Esta no se obtiene solo por centrifugación, hay que incubar la sangre durante unas horas en un medio especial que vuelve locos. Yo siempre digo a los pacientes que esto es como las gallinas en el ponedero: enciendo la luz, pone huevos, acabó la luz, te vas a dormir. Enciendo la luz, una luz de un color especial, son unos cristales de un silicato de boro que hace que los leucocitos básicamente se adhieran y empiecen a producir una cantidad muy alta de una proteína que es el antagonista del receptor de interleucina 1, que es el mediador más importante de inflamación. Cuando eso, y además muchos factores de crecimiento, y cuando eso lo ponemos en la rodilla, la inflamación la apagamos. Y hay pacientes que me dicen: ¿cuánto me va a durar esto? Porque hace ya 2 años que me pinchó, esto ha durado 4 horas, nada más. Lo que han hecho es, como decía el doctor Masuso, romper ese círculo de degradación, no de degradación, de irritación, y a partir de ahí permitir que la propia biología del paciente vaya poniéndose en marcha hacia la normalización. Yo lo utilizo especialmente cuando hay más sinovitis, o sea, cuando hay un cuadro marigenativo sin sinovitis uso más PRP, cuando no, utilizamos más Opto. Para esta charla hicimos una revisión de los pacientes que habíamos tratado en los últimos 3 años que tuvieran un VAS superior a 6, de dolor no agudo y que tuvieran edema óseo, que es el colorectal. No con la terapia intraósea, que ya sabemos que funciona, sino con el osteoquil. Pacientes pechus, porque no querían volver, en fin, no los sometimos, no los llevamos al hospital para pincharlos, para anestesiarlos. De un total de 75, pues, por edad son pacientes mayores, a 4 2 habían fallecido, 4 se habían puesto una prótesis, 4 de 75. El 60% nos dijo que repetiría el tratamiento. No respondedores, esto es una campana de Gauss, y lo que queremos averiguar al final es que hay que personalizar y saber en quiénes esto va a funcionar, porque hay un porcentaje de no respondedores, un 30%, un tercio, y mejoría mucha y con una respuesta muy rápida, o suficiente con una respuesta más lenta, más progresiva en el tiempo, de más del 80% son los respondedores rápidos, o del 30%. Entonces nos queda
Son 3 tercios. Un tercio no responde, un tercio que responde mientras nos estamos pinchando en los primeros días. Entonces, no sé qué me han puesto, pero esto ya no me duele. Y un tercio que mejora más lentamente. Y el reto es averiguar quién va a ser de cada grupo. Luego están las terapias celulares. Esto ya es más complejo, porque esto ya se consideran medicamentos de terapia avanzada. ¿Vale? Estos son medicamentos que se basan o en terapia genética, o en terapia celular, o en tejidos. Y que pueden ser autólogos, halogénicos, xenogénicos, etc. De nuevo, esto está, o debería estar, regulado por la agencia española. Básicamente lo que utilizamos es terapia celular. Se denomina terapia celular aquella en la que hay o una manipulación sustancial o se utilizan células o tejidos que no van a hacer la misma función esencial que en el tejido original o entre el receptor y el donante. Y esto es un problema, porque una de las cosas que se utilizan por mucho, que es ese concentrar de médula óseas, en teoría, en España no se puede usar, en articulaciones. Y la fracción cuarterestromal es coger grasa, fermentarla y utilizar las células satélite que hay en los las células, los pericitos que hay en los vasos sanguíneos, en esa grasa, para inyectarlos en una acumulación, en teoría no se puede usar. Se están usando, allá cada cual, pero la agencia dice que no, pero no entra en ello, pues no puede traer beneficio. Es lo que hay. Nosotros no lo usamos. Sin embargo, sí que utilizamos, con la gente del Instituto de Terapia Regenerativa Tisular de Barcelona, células mesenquimales. Las hemos utilizado en visco, tenemos estudios en articulación, ahora hay un proyecto precioso en pacientes con tetraplegia o con paratrquia completa, que es espectacular. Y ojalá funcione, por supuesto. Y lo hemos utilizado mucho el tendón. Los tendones de la rodilla se dañan y el problema es que para medir el resultado en una articulación tenemos que utilizar técnicas de resonancia especiales y secuencias muy especiales, un Digambre, técnicas así que son difíciles de medir. Necesitas aparatos y secuencias especiales, los que lo quieran hacer. El dice, paso de ti, está roto o no está roto, o sea, de esto no se muere. Y normalmente a los del hueso nos han hecho poco caso históricamente los radiólogos. Pero bueno, en otros sitios se puede medir muy bien y lo que estamos intentando es ver en otros sitios y extrapolar. Fijaos, esto lo tenemos que presentar la semana que viene en el Internacional de Rodilla y Trauma Deportiva. Estos son 2 tendones de Aquiles con una rotura crónica. Bueno, no hay hinchadura del agujero que tenían los os. Y no están operados. Solo se les inyectaban células mesenquimales expandidas obtenidas de su cresta ilíaca. En un proyecto de investigación avalado por el presentado de la Agencia Española del Medicamento. Si conseguimos eso con los tendones, el potencial es brutal. Pero de esas terapias, esto es lo único que a día de hoy se puede utilizar como medicamento en España, avalado por la agencia. Solo hay uno, que es el Fentrocel, que son condrocitos cultivados que se puedan utilizar en articulación. Todo lo demás debería estar la Guardia Civil encima, porque es delito contra la salud. Lo otro, lo que hacemos con esas células es esto, es implantarlas. Lo hacemos desde hace muchísimos años. Este artículo es de 2005, lo publicamos en 2005, lo hacíamos de una manera más rústica, lo hacíamos los condrocitos, y poníamos una capa de periósteo para sujetarlos y los poníamos sobre la lesión condral, ¿vale? Ahora no, ahora lo que hacemos es, esperemos que seguir haciendo con cirugía abierta, pero se hace un cultivo de condrocitos con una concentración muy superior y se pone un sello de colágeno que se pega, pero que aún así se consiguen y podemos lograr esto. Eso es un futbolista de primera división, porque internacional es todas las categorías en su país, y este sentía que volvió a jugar 10 meses después de la cirugía. O sea, conseguimos cosas de estas, y esto luego lo pasamos a la población no deportista o no profesional. La Fórmula 1, los IMA
y el 600, pero el 600 ya no, pero bueno, y también todavía el 600, y el coche que compramos luego, ¿vale? Y las guías personalizadas, Jorge ya ha hablado un poco de ellas, pero para hacer esas cirugías muchas veces necesitamos realinear la rodilla, es decir, no podemos poner un injerto como este si la rodilla no tiene una alineación perfecta que lo soporte. Y para hacer esa alineación perfecta, con las chapas, la placa, los tornillos y tal, muchas veces lo que hacemos es esto, un biomodelo, una impresión 3D y sobre ella una guía, como la que se utilizaba para las prótesis, pero para hacer la osteotomía, para el cambio de eje y saber exactamente la alineación que vamos a tener después y conseguir la descarga que necesitamos para que eso que hemos hecho sobreviva. Porque de ahí, de esa rodilla, es de pasar a esta otra para que ese injerto pueda funcionar. Y, de nuevo, aunque las cosas estas sean de la NASA y de casi mágicas, no nos podemos olvidar de los consejos tradicionales. Ajuste de peso, ejercicio de fuerza, y ahí discrepo, caminar no vale. Caminar es muy bueno como actividad general y aeróbica, pero para esto necesitamos ejercicio de fuerza, sin impacto, pero prestito. Es decir, desde hace mucho tiempo sabemos que el ejercicio para la artrosis de rodilla es una de las herramientas fundamentales, pero no podemos aconsejárselo a los pacientes, porque estamos haciendo lo mismo que su cuñado o que su mamá. ¿Vale? Hay que prescribirlo. Y la prescripción exige dosis, frecuencia, etcétera, etcétera. Y eso necesita que haya alguien que luego pueda... Los italianos utilizan una palabra muy bonita, que es gimnasticare, poner en ejercicios eso que nosotros estamos prescribiendo. Y nada más. Muchas gracias.